En las últimas semanas todos estamos viendo y nos estamos fijando en esa lucha que se está produciendo en el sur del Líbano entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, lo que subyace detrás de esa lucha es realmente la pugna que existe en la región entre Irán e Israel. Y precisamente esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo de hoy. Y lo más importante, vamos a comentar específicamente los proxies de Irán en Oriente Medio, es decir, aquellos países o aquellas milicias con las que Irán está conectada y proyecta su poder, lo que sin duda alguna molesta en gran medida a Israel, pero también a otros países del mundo árabe. Si os interesa este contenido, os invito a quedaros el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Room. Bien, antes de empezar el vídeo me gustaría dar tres claves básicas que seguramente muchos conoceréis, pero que creo que son fundamentales para dar un poco de contexto y que se entiendan mejor las cosas. En primer lugar, la comunidad islámica, que está dividida principalmente entre sunitas y chiitas. Más del 80% de los creyentes son sunitas y en torno al 15-20% son chiitas. Los chiitas se concentran mayoritariamente en Irán, que es la cabeza, digamos, visible de este movimiento islámico. Y de alguna manera podemos decir que también es donde se concentra la mayoría de la población de esta creencia. Recordemos que Irán tiene alrededor de 90 millones y esta es una segunda clave, y es que Irán, si exceptuamos países como Turquía o Egipto, no tiene dentro de la comunidad islámica y del mundo árabe ningún rival. Es decir, esta potencia persa, sin ninguna duda, es el país más poblado de esta región de Oriente Medio. Por tanto, aquí tiene, digamos, una ventaja respecto al resto. Igualmente, como cabeza del movimiento chiita y como potencia más poblada, se añade un tercer elemento. Y es que en 1979, como los más mayores recordarán, se produce la revolución islámica que aupa al Ayatollah Khomeini y expulsa al rey persa, es decir, al Shah de Persia. Esto, por supuesto, tiene grandes consecuencias porque de alguna manera en lo que se convierte Irán es en el primer estado 100% islámico, es decir, que va a intentar abrazar las raíces del Islam, por supuesto, atendiendo a su visión del Islam, que es la visión chiita. A partir de aquí, Irán de alguna manera se encuentra encajonada, es decir, cuando se produce esta revolución, si bien aún estamos en tiempos de la Guerra Fría, desde un punto de vista de aliados en la región, pues lo cierto es que está bastante aislada. Y precisamente aquí es donde empieza a aparecer esa estrategia de proxies que está desarrollada por el comandante Soleimani, que de hecho muchos lo conoceréis porque durante el año 2020 fue ejecutado durante el mandato de Donald Trump mediante un ataque aéreo estadounidense, que en su momento también supuso una escalada, digamos, de las tensiones en Oriente Medio, aunque finalmente se quedó ahí. Por tanto, a modo de resumen, podemos destacar tres puntos. 1. Irán es la cabeza visible del chiismo. 2. Irán es un país islámico, es decir, que su modelo de Estado contempla los preceptos de la Sharia y en general de la ley islámica aplicadas desde un punto de vista ortodoxo, es decir, desde un punto de vista rígido, purista. Y en tercer lugar, Irán es un país que desde el año 1979 busca de alguna manera aumentar su influencia porque su visión de las cosas, especialmente cuando se produce esa revolución islámica, digamos que no es compartida por la mayoría de sus vecinos. Lo que no significa que poco a poco vayan a conseguir, por determinadas circunstancias, muchas de ellas ni siquiera provocadas por la propia Teherán, que le van a beneficiar y van a conseguir que su influencia se vaya expandiendo poco a poco durante el siglo XXI hasta tal punto que los otros países de Medio Oriente, es decir, países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos o como Qatar, así como la propia Israel, van a sentirse muy amenazados por ese creciente poder, por esa media luna chií que poco a poco se irá extendiendo. Así pues, empecemos con esa lista de países y con esa lista de milicias que poco a poco se van haciendo amigos de Irán y que de alguna manera conforman hoy en día sus alianzas. Bien, la primera de todas surge a los pocos años, ya que en 1975 estalla la guerra civil libanesa. Recordemos que Líbano es un país distribuido desde un punto de vista religioso de manera muy heterogénea, es decir, tenemos un tercio de población cristiana, un tercio de población sunita y un tercio de población chiita. Esto al final desencadena que aunque Líbano era un país muy rico, especialmente en los años 60, acaba sumido en una gran guerra civil que hace que las fuerzas israelíes intervengan y ocupen una parte, la parte sur del Líbano. Esta intervención, aunque bien recibida en un principio, acaba viéndose como una ocupación, lo que genera que aparezcan milicias, entre ellas Hezbollah, que acabará siendo, como hoy la conocemos, un estado paralelo que controla determinadas regiones del Líbano. Esta milicia desde el principio se debe a Irán, es decir,
decir, lucha en nombre de Irán y está financiada por la misma. Si bien es cierto que con los años ha conseguido también financiación de otro tipo de actividades, como puede ser el tráfico de drogas, podemos decir que en gran medida está financiada por Irán y desde 1982 empieza a estar íntimamente relacionada con la misma. Por tanto, este es el primer gran salto que da Irán a Oriente Medio y en el que consigue establecerse de manera definitiva con cierto éxito, puesto que Hezbollah incluso hoy en día sigue representando una amenaza clave para Israel y además sigue muy íntimamente relacionada y subordinada a los designios de Teherán. Continuando con la red de alianzas de Irán, nos tenemos que ir al año 1991, un año clave en muchos sentidos. En primer lugar, porque la Unión Soviética cae. Esto significa que Estados Unidos se convierte en el rey del mambo y Irán se queda más sola que nunca a nivel internacional. Y a la vez, en lo que se refiere al Oriente Próximo, hay otro evento de suma importancia. Y es que se producen las conferencias de paz en Madrid. Unas conferencias que lo que buscan es, de alguna manera, conseguir un acuerdo, poner un acuerdo sobre la mesa entre el mundo árabe e Israel sobre la cuestión de Palestina. En estas conferencias no participa Irán porque Estados Unidos lo impide. Dice que lo único que va a hacer es boicotear el posible trato al que se llegue, lo cual provoca una reacción en Irán, y es que este estado se convierte en adalid de la causa palestina, lo que a su vez le lleva a negociar y a entablar relaciones con un grupo de reciente creación. Estoy aquí hablando del grupo Hamás. Sin embargo, en este año, en el año 1991 y en los posteriores, Hamás, que recordemos es sunita, por tanto tiene una diferencia en cuanto a ideas con Irán, tiene otro mecenas más importante. Estoy hablando aquí de Saddam Hussein, el regente de Irak. A su vez, cabe destacar en este punto una cosa muy importante, y es que Irak, junto con Irán, es el único país que tiene mayoría chiita. En el caso de Irak, la mayoría es más reducida, en torno a un 60% de la población. Sin embargo, Saddam Hussein era sunita, es decir, Saddam Hussein pertenecía a la minoría y por eso apoyaba a Hamás, porque él también era sunita y por eso también tenía un enfrentamiento abierto con Irán, porque sabía que al final él era una minoría que estaba gobernando a una mayoría que encima estaba pegada a un vecino que era 100% chiita y que es la cabeza visible de este movimiento. De hecho, por eso el propio Saddam Hussein tuvo una guerra con el Estado de Irán. Aún así, tenemos que seguir avanzando en el tiempo y nos tenemos que situar en el año 2003. Como todos sabéis, se ha producido la guerra de Afganistán, el ataque a las Torres Gemelas y en el 2003 llega la invasión de Irak y por tanto Saddam Hussein cae. Saddam Hussein es expulsado, lo que genera de alguna manera un caos interno y gigante en Irak que no consigue tampoco adaptarse a la democracia y llevar a cabo una transición democrática con éxito. Esto significa también que uno de los brazos de financiación que tenía Hamás desaparece totalmente, lo que hace indirectamente que Irán tome un papel más relevante, que desde entonces ha seguido manteniendo. Y es que desde ese año 2003 y desde la caída de Saddam Hussein, Irán se ve beneficiado de esta invasión estadounidense por dos vías. La primera y más obvia es que Irak, que históricamente había sido un contrapoder en la región junto con Arabia Saudita y Siria, simplemente desaparece. Es decir, este estado ya no va a suponer un problema para Irán. Y lo que es más importante, los estadounidenses, recordemos, establecen elecciones generales en Irak, es decir, quieren que haya una democracia. Pero recordemos que en Irak había una mayoría chiita que estaba gobernada por la minoría sunita, dado que Saddam Hussein era sunita. ¿Y qué pasa cuando a una mayoría discriminada durante años le das la posibilidad de votar en unas elecciones que, por cuestiones demográficas, va a ganar? Pues simple y llanamente que le da la vuelta a la tortilla. Es decir, que los chiitas alcanzan el poder de manera democrática y utilizan ese poder para discriminar a los sunitas, que aunque sean minoría, recordemos que siguen siendo en torno a un 40% de la población de Irak. ¿En qué se traduce todo esto? Que el caos se va a establecer en Irak desde entonces y la democracia va a fallar y en general ya no va a haber nadie capaz de imponer un monopolio de la fuerza, lo que llega hasta este año, hasta el año 2024. Y luego tenemos la segunda vía, que es muy sencillo. Hamás ha perdido un brazo de financiación, que era el de Saddam Hussein, lo que lo obliga a entregarse a los brazos de Irán, porque Hamás, al igual que Hezbollah, puede tener otras actividades que le dan dinero, pero sin ninguna duda su principal mecenas pasa a ser desde este momento Irán. Y no solo esto, sino que además debemos recordar que la causa palestina a nivel internacional fue defendida en un primer momento en gran medida por Egipto. Cuando Egipto se retiró al reconocer al Estado de Israel tras los acuerdos de Camp David, lo que pasó es que esa nueva voz cantante a nivel internacional la empezó a llevar Irak, que era un estado muy beligerante con
con Israel y en general con Occidente. Al caer Saddam Hussein, esta voz cantante la empieza a llevar Irán, cosa que ha hecho desde entonces. Es decir, Irán es el único país de esta zona de Oriente Próximo o de Oriente Medio que se atreve públicamente a defender la causa palestina y también a apoyar a las diferentes milicias consideradas por Occidente como grupos terroristas. Ya por último destacar que Irán, a través de diferentes milicias, ha intervenido en los últimos años en Irak y se ha aprovechado del caos que existe en el país para amasar más poder y aglutinar especialmente a las comunidades chiitas que comparten frontera con su país. Pero no nos detengamos aquí porque nos sigue quedando otro año clave. Esto es el año 2011, cuando se producen las primaveras árabes, es decir, esas revoluciones que buscaban democratizar sus países y acabar con los dictadores de toda la vida que había en el Magreb y en Oriente Medio. Concretamente, esta revolución va a afectar a dos países clave en las alianzas de Irán. El primero es Siria. En Siria gobernaban los al-Assad. Los al-Assad son alawitas, es decir, pertenecen a una rama del chiismo. Ahora bien, el chiismo en Siria es alrededor del 15% de la población, es decir, aunque los al-Assad tenían de alguna manera algo en común con los chiitas de Irán, también sabían que su país era de mayoría sunita y de alguna manera ejercían de contrapoder, es decir, podían tener unas relaciones con Irán mejores que por supuesto que las que podía tener Arabia Saudita o Irak, pero también mantenían las distancias y no se dejaban de alguna manera influenciar en exceso por este país. Sin embargo, con la revolución, con las primaveras árabes, se desata una gran guerra civil. Y el Bashar al-Assad, el último de los al-Assad en el gobierno, ve que las revoluciones van en contra de él. Y lo que es más importante, estas revoluciones están apoyadas al menos en un inicio por Occidente. Por tanto, al-Assad tiene que buscar sus aliados y los va a encontrar en Rusia y en la propia Irán. Lo que a su vez va a implicar que al-Assad hasta el día de hoy ha hecho ciertas concesiones a Irán, ha aceptado su financiación, pero también ha aceptado de alguna manera que Irán traiga su educación, su cultura y su visión de las cosas y que poco a poco se haya hecho con cierto control en el país y sobre el propio Bashar al-Assad, lo que obviamente perjudica a los otros países de la región como Arabia Saudita y también a Israel, que se ve de alguna manera rodeada por alianzas de Irán. El otro país al que también afectó esta revolución es Yemen. En Yemen teníamos a Abdullah Saleh, que llevaba gobernando desde el año 1990 y por supuesto la revolución también pretende acabar con él. Y lo que es más importante, en Yemen existe una gran minoría chiita, alrededor del 35% de la población es chiita, una población que todos conocemos como los hutíes, que obedece al nombre del movimiento político. El caso es que el movimiento hutí, desarrollado ya a principios del siglo XXI como respuesta a la influencia de Arabia Saudita sobre Yemen, una Arabia Saudita que obviamente es suní, lo cual se oponía al estilo de vida y a las creencias de esa minoría chiita, de esa minoría hutí, lo que genera que con la llegada de las primaveras árabes, los hutíes van a participar activamente en estas primaveras árabes y van a querer deponer al dictador, algo que de hecho ya habían intentado antes pero no lo habían conseguido precisamente por la estabilidad del régimen y por el apoyo de Arabia Saudita. Sin embargo, ahora con el caos van a intentar cambiar las tornas y conseguir la independencia, conseguir tener una región autónoma, lo que en última instancia, tras el fracaso de la transición, tras la abdicación de Abdullah Saleh, les conduce a proclamar su estado y a comenzar una guerra, la que se expande sobre todo cuando llegan a tomar la capital, Sanaa, y que llega hasta nuestros días. Es decir, la guerra concretamente comienza en el año 2014 y se prolonga hasta nuestro tiempo. En conclusión, en Yemen llevan 10 años de guerra civil y una facción es la hutí, es una facción, como decimos, chiita, que por supuesto recibe amplio apoyo tanto en términos financieros como diplomáticos de Irán. En este sentido ya podemos ver la red de alianzas que se ha tejido desde aquella revolución islámica de 1979. Vemos que se extendió por el Líbano, por Palestina, por Irak, por Siria y por Yemen. Y llegamos al final del vídeo, y ahora os toca responder a vosotros. ¿Creéis que el éxito de Irán en los últimos años es más propiamente algo conseguido por ellos mismos o por demérito de sus contrarios? Es decir, porque los otros países árabes, porque Occidente y porque Israel no han sabido gestionar bien las relaciones y las posibilidades que ha habido a lo largo del tiempo. Y lo que es más importante, si Occidente no hubiera apoyado las primaveras árabes, Irán hoy en día tendría esos apoyos. O si Estados Unidos no hubiera invadido Irak, hoy en día Irán tendría esta importancia en la región.
Y, por supuesto, la última pregunta. ¿Qué solución hay a todo este entramado? ¿Se puede acabar de alguna manera con el régimen iraní? ¿Es esta realmente la solución? Si se depone al régimen iraní como se hizo al régimen iraquí, ¿no generará aún más caos teniendo en cuenta que hablamos de un país de 90 millones de personas? Pues bien, os leemos en comentarios. Asimismo, como siempre, recordaros que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Room en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 euros. De hecho, todos mis vídeos están inspirados en el contenido escrito que tenemos en el medio y que os recomiendo que echéis un vistazo. Os dejaré un enlace en la descripción. Y poquito más, agradeceros que estéis aquí, espero que os guste mi contenido, que me deis like, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo.